Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos una noche más en una semana o del miércoles pasado a este miércoles con muchísima dinámica de cambio informativo. Lo percibíamos el miércoles pasado cuando un poco presumíamos que podía pasar lo que lamentablemente sucedió, que es esta gran cantidad de casos que se está dando. Una curva de contagio que se va haciendo cada vez muchísimo, ¿no? más corta, ¿no? en cuanto a lo escuchaba la progresión hablar matemática. de duplicación. La duplicación de casos en Chubut tenía un promedio de 35 a 36 días en el principio de la pandemia. Y en la última semana ese lapso se ha reducido a la mitad, 12, incluso menos de la mitad. 12 días. Estaríamos hasta acá en el pico de lo que es lo que hemos registrado hasta aquí. No quiere decir que sea lo máximo. Esperemos. Ojalá que sí, pero digo, en este momento estamos viviendo el pico en la provincia del Chubut desde que empezó la pandemia. Y bueno, ¿y cuánto ha corrido y cuánto se va modificando de las medidas, de los decretos? No hay un regreso, había mucha gente que tenía terror de regreso de fase en algunas localidades. Pero me parece que la idea del comité, y acá tenemos justamente a uno de los integrantes para arrancar el programa, es ajustar un poco los controles, ser un poquito más estrictos. Estamos viendo imágenes de Puerto Madryn en este caso. Venimos de un fin de semana muy lindo, mucha gente salió a la calle. Yo te aclaro de Madryn puntualmente, que fue el sábado, sí, ese fenómeno. Todavía no se había extendido la información de la gran cantidad de casos que habían surgido a la noche del viernes y por extensión la gran cantidad de contactos estrechos. Esta situación cambió el domingo. Y ya en estos últimos 3 días se ve... También cambió el clima, hay que decirlo. Cambió el clima, y no es fin de semana, no es lo mismo. Se vio muy poca cantidad, mucha menos gente, no sé si... Pero pues es una percepción un poco no personal. Bueno, siguen prohibidas las reuniones familiares, las sociales en realidad, ¿no? Y las sociales en general, ¿qué pasan? Y eso también es un tema para hablar ahora. Madryn ¿Cómo tuvo se 10. hace para controlar esas fiestas que se arman? Madryn tuvo 10 el fin de semana. Algunas con acción policial, otras que no pudieron hacerlo. O sea, pero sí con actas y demás, eran 4. Pero entre 9 y 10 segurísimo que hubo. Vamos a saludarlo, ¿te parece? Al ministro de Seguridad de la provincia, Federico Mazzoni. Gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, Federico. Bueno, ¿es difícil controlar esto? ¿Se ha relajado mucho la gente? ¿Es lo que estamos viendo en la consecuencia de la cantidad de contagios? Sí, la verdad que dentro de lo que son los controles, y creo que ustedes lo han visto, se marca un comienzo, como comenzamos nosotros, que comenzamos muy fuerte, o sea, con mucho rigor en la aplicación de lo que era de que la gente se quede en la casa. Todo en pos de buscar lo que es la concientización del ciudadano, informándolo de qué era lo gravoso de esta pandemia que nadie conocía y cuáles eran los resultados que iban a ocurrir. Y sí empezamos a ver lo que ocurría en Gran Buenos Aires, en Capital Federal, en lo cual ya no solo aparecían números de contagios, sino que aparecían muertos. Todos los días es una cifra de muertos que va creciendo. Va pasando el tiempo y lógicamente que no se puede continuar, y es la postura del gobernador de la provincia de que nosotros tenemos que apelar a la concientización de la gente. No podemos tener una policía que se dedique a decirle a la persona: señor, usted no puede hacer esto, vaya a su casa, señor, póngase el barbijo. No podemos tener un policía que se esté encargando de eso cuando en realidad tiene que tener otra función. Y no podemos nosotros ser prohibicionistas, porque lo que generamos es un beneficio, entre comillas, en cuanto a lo que sería la salud, pero estamos generando un perjuicio terrible en lo económico-financiero de la gente. Y la verdad que eso lo sintió, y lo sintieron todos en Chubut. Hay muchos comercios que cerraron, muchos comerciantes que la verdad que tocaron fondo, y encima con normativas que no le permitían sacar a la gente, echar a la gente. Hay mucho desempleo, nosotros estamos en una de las ciudades que más desempleo tiene. Entonces, ¿cómo se hace equilibrio en todo esto? Y en realidad, lo que intentamos buscar y lo que queremos hacer es que el equilibrio lo tiene que generar el ciudadano. La primera responsabilidad la tiene que tener el ciudadano. Esta es una enfermedad que apela a que nosotros seamos solidarios, porque no es una enfermedad que me va a matar a mí. Por lo general, el rango etario el cual afecta son los más grandes. Son aquellos que tienen, que tienen algún impedimento en salud o que tienen algún problema en salud. Son los menos. Pero nosotros somos portadores y los podemos contagiar a aquellos grandes. Entonces, es una enfermedad que apela a la solidaridad. Y la verdad que la gran mayoría de la ciudadanía se ha comportado con solidaridad. La gran mayoría de la ciudadanía ha cumplido con todo lo que son las normas que se establecían dentro de lo que es el marco de salud, que era el que nos daba el panorama, un panorama que lo iban estudiando en el momento, porque es algo nuevo, pero nos iba dando cuáles eran los recursos y los métodos y los protocolos que teníamos que tener
como para intentar hacer algo lo más normal posible, como lo hacíamos antes. Hay una minoría que no la respeta. Y ustedes decían recién, hay cuestiones que están permitidas. Nosotros tenemos una provincia que por suerte, yo no creo que estemos en el pico. Yo creo que hoy tenemos el récord, pero no el pico. Yo creo que el pico va a venir más adelante si no cambia la mentalidad de muchos de esta minoría de ciudadanos que no le importa nada, que no le importa el de al lado, son jóvenes por lo general, son los que hacen las fiestas. Por eso la reunión familiar... Eso te quería preguntar, de acuerdo de lo que tiene la policía como dato, ¿son reuniones sociales o familiares? Sociales. Porque, para establecer una diferencia, porque si no queda como aquel que quiere juntarse con sus padres mayores, con sus sobrinos y demás, queda como una situación de riesgo. Y en realidad me parece que hay una... Mire, vale la pena aclararlo. Fíjese que los restaurantes están abiertos. La familia puede concurrir a un restaurante. O sea, ¿qué diferencia habría entre concurrir a un restaurante y concurrir a Sí, la cantidad a la por ahí casa? podríamos discutir. Sí, la familia. La cuestión es la reunión social, las fiestas. Todas fiestas clandestinas, reuniones que se hacen en las casas, en donde hay jóvenes que vienen de todos lados. Muchos de los que vinieron, fíjese, porque la verdad que tenemos que reconocer que como ciudadanos muchos se manejan con una hipocresía que es terrible, porque pedían la autorización para volver a la provincia, diciendo que estaban padeciendo un momento terrible y que psicológicamente los chicos estaban sufriendo allá, y lo primero que hicieron es venir acá y no cumplir con el aislamiento, no cumplir con la cuarentena, y muchos de esos son los que ocasionaron de que se despierte este virus en nuestras ciudades, como fue Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn. ¿Cuál es la modalidad de la fiesta? ¿Cómo funciona el sistema? Se convocan en casas particulares, se convocan y bueno, realizan esas reuniones. Son reuniones sociales en las cuales vienen de todos lados, intentan no hacerlo, no son masivos. 30 personas. Sí, a veces más, Sí. No, y hay algunas que son masivas, en las cuales nosotros cuando lo detectamos lo cortamos. Yo les quiero decir algo, en realidad nosotros venimos trabajando muy bien con los distintos municipios, necesitamos trabajar con los distintos municipios, fundamentalmente con las guardias urbanas que tienen, con la gente de bromatología o la gente de las autorizaciones, no me sale el nombre ahora. ¿Con qué fin? El policía, en la medida que se fueron dando toda esta flexibilización dentro de lo que es la pandemia, empezaron a aumentar los delitos. No es que aumentaron los delitos, en referencia a lo que era la normalidad. La gente estaba antes en la casa. Estaba en la casa. Cuando estaba en la casa nosotros tuvimos un mes en donde hubo delincuencia cero en la provincia. Delincuencia cero, no había hechos. ¿Por qué? Porque estaba en la casa. Y aparte no solo estaba en la casa, sino que... en la calle, además. La policía estaba en la calle. Y con una directiva clara de parar y detener. A todos. A ¿sí? todos, no a cualquiera. A todos. ¿Por qué? Porque no había permiso. Solamente podía estar aquel que tenía un permiso, que era algo excepcional. Pero al margen, porque ustedes saben que después vino el habeas corpus, nos modificaron lo que era la actividad que llevábamos Ustedes adelante. presentaron un pedido de juicio político por esas medidas, casi de estado de sitio, lo califican. Sí. Hay abogados que lo han denunciado en la legislatura por todo ese periodo tan duro. Digamos. Así es. Periodo en el cual, no sé si ustedes recuerdan, tuvimos 3 contagios. Entonces ustedes me dirán, bueno, fue suerte, no estaba. Yo no creo que fue suerte. Yo creo que nos manejamos bien. Ahora, ustedes me preguntan, ¿eso debía continuar? No. Hoy usted me decía, pero cambió en la forma de pensar. No, yo no cambié en la forma de pensar. Yo lo que estaba convencido que teníamos que hacer era concientizar a la gente. Era decirle, señores, vayan a su casa, que no explote esto. Y que como va a llegar, porque sabíamos, y si ustedes me escuchan en algún momento, yo hasta hablé, que algunos dijeron que era terrible, que hablaba de que esto nos iba a dejar muertos en la provincia. De hecho, tenemos muertos. Yo creo que vamos a seguir teniendo muertos. Y vamos a seguir teniendo muchos más muertos si no tomamos conciencia, si la gente no toma conciencia. Pero necesitamos generar una flexibilidad. Y yo fui el primero, fíjese que era el que estaba en la calle, que dije, midamos el humor social. La seguridad tiene que medir el humor social. El humor social es... Nosotros podemos establecer la norma más dura, pero si la gente no la respeta, si son 10, lógicamente que uno puede imponérselo. Ahora, si es toda la sociedad, no se lo puede imponer. Entonces ya pierde valor cualquier cosa que haga el Estado, pierde legitimidad, pierde poder. Y en realidad estábamos viviendo una crisis. La gente decía, a mí me tenés en mi casa para que no me muera de esta pandemia, pero me estoy muriendo de hambre, estoy perdiendo mis bienes, toda la construcción de lo que hice en mi vida. Entonces no... Está todo muy bien con el discurso de decir nosotros está primero la salud, después están los pesos. Pero yo creo que eso son exageraciones. Yo creo que tenemos que buscar el equilibrio. Ahora, Federico, con estas dos realidades, aquel momento inicial, lo que pasó hasta estas medidas de hoy, ¿cómo se
equilibran ambas posturas? ¿Cómo? Porque bueno, de las dos cosas hay enseñanzas, claramente. ¿De aquí en más en qué cambia? Miren, le repito, yo creo que acá hay una sola solución. Siempre hubo una sola solución, y es la concientización de la gente. Pero si en esa hipótesis la concientización no funciona. Bueno, es que vamos a llegar a un momento, porque yo hablaba con la epidemióloga de la provincia, y ya es tarde, o sea, ya hay mecanismos que uno puede utilizar, pero ya son tarde. Lo que sí tenemos que hacer es el corte de contagios. Y el corte de contagios, cuando no toma conciencia la gente, lo que tenemos que hacer es con controles. Yo lo dije en Comodoro Rivadavia porque tenemos los datos de que hay gente que ya sabe que es positivo y estaba incumpliendo lo que era el aislamiento. Asintomático, no le importa nada e incumplía lo que es el aislamiento. La verdad que a esa persona no le importe nada su salud, a todo el mundo le tiene que tener muy cuidado. ¿Está denunciado esa persona? Sí, está denunciado y hemos iniciado las actuaciones. Y yo lo dije muy claramente, que tengan cuidado, porque eso ya es un delito. Es un delito federal, pero eso Sí, pero eso ya es un delito. Y no es el delito del 205, no, eso es un delito y nosotros vamos a actuar en consecuencia. Y si lo tenemos que tener, vamos a buscar el lugar como para generar la detención de esa persona que pone verdaderamente en riesgo y con conocimiento lo que es la salud del resto. Mazzoni, entonces, con el nuevo decreto, medidas concretas que uno lee, dice, la circulación entre ciudades. Uno veía que los retenes que eran tan duros en un momento, que estaban absolutamente a las 24 horas, habían desaparecido. ¿Vuelven los retenes de la policía o los retenes los hacen los municipios? ¿Cómo se trabaja? ¿Y dónde? Depende de la ciudad. ¿Y dónde? Pero Claro. depende de la ciudad, porque no es lo mismo en toda la provincia. Trelew Rawson es una pregunta que estamos recibiendo porque Pero- uno lee el decreto. Claro, pero entre Trelew y Rawson nosotros tenemos una situación que hasta ahora nos está dando, Por que eso. está contenido. Lo que tenemos que hacer es cuidar a Trelew y Rawson. Yo me acuerdo cuando Trelew parecía que era la ciudad de los zombies, y era terrible, y era contagioso, y todos querían bloquear a Trelew. Trelew y Rawson tiene una contención el día de hoy. Lo que tenemos que hacer es cuidarlo. ¿Cómo se cuida? No permitiendo que vengan de aquellos lugares donde hay riesgo. Y aquel que venga a aquel lugar donde hay riesgo tiene que cumplir el aislamiento, la cuarentena. Los 14 días tiene que estar Va a guardado. pasar con la gente de Madrid, es lo que dice el decreto. Sí, lo que pasa es que la gente de Madrid, si viene con permiso, tiene... Bueno, pero es que estamos hablando... ¿Cuál es la excepción, digamos? No es general eso que usted No, dice. los únicos trabajos que están permitidos como para que vengan son aquellos que están exceptuados. Y las cuestiones de salud. Y los que están, lógicamente, la cuestión de salud está exceptuada. Pero el trabajo que se permite que se acerque es el que está dentro de las excepciones. Y dentro de las excepciones están diagramados en un decreto nacional, que sería todo lo que es el transporte, mercadería, abastecimiento, pero después el resto lo maneja el Ministerio de Gobierno de la provincia, en el cual hay que pedir el permiso. Ese permiso tiene una duración en el tiempo y se dan en forma no permanentes, sino que hay que justificarlo bien por qué uno lo requiere. Y ahora lo vamos a hacer más duro, porque tenemos que cuidar a Trelew y Rawson. ¿De qué? O sea, es de esperar que los controles no sean tanto entre Trelew y Rawson, Trelew y Gaiman, por ejemplo, sino de Trelew y de vuelta a Madrid. Y Comodoro. Lo estamos haciendo. Comodoro, y en Comodoro, Comodoro. en el ingreso de Comodoro, en el egreso, en los dos ingresos, egreso de Comodoro Rivadavia, en Puerto Madryn y dentro de las ciudades también. Porque usted me dice, el último fin de semana en Puerto Madryn hubo mucha menos gente. Un día. Sí, porque De yo no los sé dos. si usted lo vio, que nosotros bajamos con toda la policía y con la municipalidad, o sea, reforzamos lo que son los controles para evitar eso. Porque una cosa, a ver, lo que tenemos que entender es que tenemos que llegar a en que algún momento todos lo te- vi, ¿eh? pero- pero vi una cuestión, cito la anécdota, porque yo estaba ya regresando, donde habíamos ido con mi familia muy temprano, y gente que veía el retén y daba Daba la vuelta. Daba la vuelta, digamos que vimos un par de casos, no mucho, porque fue momentáneo, pero lo cito como para ejemplificar esto. Pero ¿sabe qué tenemos que lograr? Poder hacer todo. Porque si usted habla con el ministro de Salud, el ministro de Salud le va a decir, en realidad estamos en una etapa de distanciamiento y tenemos que poder hacer todo, cumpliendo con estos mecanismos que están establecidos. No generar un montón de gente junta, todos respetar el tema del barbijo. Cuando uno sale por ahí, ve que no hay barbijo, que no están utilizando el barbijo. 400 barbijos repartió la Municipalidad de Madrid el sábado, entre las 10 y las 2 de la tarde. Sin embargo, 400. cuando uno recorre, va a haber 400. gente no es que no usa el barbijo. O lo tiene mal puesto. O lo tiene mal puesto, no le importa. Sí, Pero bueno, una de las cosas que se nota ahora el retroceso con el DNU es el permiso del horario de circulación dentro de la ciudad, 9 de la noche. Eso sí que Cambios. nos habíamos acostumbrado a un relajamiento y por lo que uno ve en el decreto, Sí, es 9 de la noche,
salvo los restaurantes continúan abiertos. Hay que mostrar entonces, el ticket, el turno del va, restaurante. Hoy va a hablamos haber, de eso. va a haber que mostrar si la reserva del restaurante no es un mensaje de texto en el cual se acredite. En muchos casos la policía va a hacer constatación de que realmente exista una reserva, porque está hecha la ley, está hecha la trampa. Igual va a haber muchos retenes en esa hora y lo más común es que no circule gente. A partir de las 21 horas no puede circular gente. Los restaurantes van a estar hasta las 11 horas, los días de semana, y los fines de semana hasta las 12. Y después de ese horario, lógicamente que para los trabajadores de los lugares estos hay una tolerancia de media hora y con posterioridad no puede haber nadie. ¿Qué facultades tiene la policía con este decreto en cuanto a sanción, detención, acta, secuestro de vehículos, todo aquello que fue parte de ese primer momento que hacía referencia al principio de la nota? Secuestro de vehículos, lógicamente. Porque pueden volver, no, es que se va a volver. Porque es el medio por el cual están cometiendo un delito. Convengamos, la verdad que es bastante raro, ¿no? Porque estamos hablando de que nuestra Constitución garantiza la libre circulación, pero nosotros estamos hablando de una situación especial, en una pandemia, en una situación de emergencia, lógicamente en el cual decimos, no señor, es libre la circulación, pero va a estar restringida a determinados momentos. Y como va a ser delito, porque entra en lo que es el 205, el incumplimiento de lo que sería la norma, como es delito, la policía tiene la obligación de, cuando hay un delito cometiéndose en flagrancia, de cortarlo. O sea, está facultado la policía para secuestrar vehículos. Sí. ¿No para detener personas? No, y también para detener. Ah. Lógicamente que lo primero que intenta el policía es apelar a la conciencia de la persona. Señor, no puede estar afuera. Vaya a su casa. Pero como nos ocurrió en muchos casos, señor, vaya a su casa, no va a su casa, da la vuelta, lo agarran en otro control y no nos queda otra que generar la detención, lógicamente que se pone a disposición del juez federal, el cual le hace la imputación del 205, que no es algo, me imputaron el 205. No. Todo eso va a avanzar. En algún momento, lógicamente que van a tener las multas, porque hay multas que tienen en algunas localidades, pero aparte, a uno le va a quedar eso, ese antecedente. ¿Qué pasa con el ingreso a la provincia? Nosotros pensamos mucho en Arroyo Verde, pero también está muy delicada la situación ahí entre el Bolsón, Lago Puelo. ¿Qué cambia con el decreto y en los controles y las indicaciones que ustedes le dan a la gente que está en ese lugar? Mire, la verdad que el ingreso a la provincia nosotros no lo modificamos nunca. No es que flexibilizamos. La única flexibilización que se dio es un acuerdo que se firmó con la provincia de Río Negro para que exista una comunicación, no de todos, no fue libre porque tenía que haber un permiso especial, pero entre la gente que vive en el Bolsón y la gente que vive en Lago Puelo o El Hoyo, que en realidad es una comarca y tienen una comunicación permanente, es como Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, una comunicación permanente. Después sigue todo igual. Son muy rígidos los controles, el horario es hasta las 18 horas, pero hay gente que entra después. Lo que pasa es que hasta las 18 horas nosotros tenemos el mecanismo de que sea más ágil. Con posterioridad, como tiene que venir un médico, tiene que venir alguien, se les toma, se les hace el protocolo y demás, quedan esperando. Aquellos que vienen fuera de horario quedan esperando. Y lógicamente le tienen que dar cumplimiento a lo que establece la normativa. A un domiciliado en la provincia del Chubut, nosotros no le podemos decir no te vamos a dejar entrar a la provincia. Pero sí tiene que entrar cumpliendo con ese horario y sí tiene que dar cumplimiento a lo que es la cuarentena. Y se habla de un corredor seguro. Habla de que tiene que venir con un PCR 72 horas antes. Eso se pide ahí. Esa es una de las exigencias que estableció Salud. O sea, ahora. Lo tiene que acreditar. Si no lo acredita, no puede ingresar a la provincia. Gracias. No, una consulta que tiene que ver con las detenciones. En un periodo también se habían habilitado algunos centros para durarse ese periodo por ahí breve hasta que la persona era notificada o iniciaba el trámite. ¿Va a volver a existir eso? No, pero está muy mal eso, porque la verdad que... ¿Qué cosa está mal? ¿Cómo se lo denominó? Centro de detención. Bueno, la verdad que suena... Centro de demora. No, pero es que lo quisieron denominar así. Y en realidad lo que se buscó es... Cuando se empezaron a generar las demoras de las personas como para que tome intervención el juez, se haga todo tiene un trámite burocrático, aparte hay que hacer el acta circunstanciada, hay que dejarla, hay que notificarla a la persona. Si lo hacíamos en comisaría, era como que nosotros mismos estábamos generando el riesgo de que se propague el virus. Entonces lo que pedimos es en los distintos municipios espacios abiertos para que pueda haber. Esos espacios abiertos eran gimnasios, en algunos casos, en la mayoría de los casos. Pero bueno,
los mismos que presentaron, que se arrogaron la representación de todos los ciudadanos de Chubut y que presentaron un habeas corpus, son los que tenían esa terminología. Los centros de detención ya hasta hablaban de clandestinos, en realidad era sabido, era público, y hasta le habíamos dado un lugar a la defensa pública y a derechos humanos como para que vayan y constaten, porque el control lo tenemos que hacer. Nadie se puede exceder en todo esto. La fuerza policial no se puede exceder en esto. No lo hicieron, nunca fueron. Sin perjuicio de eso, después del habeas corpus, la jueza tomó la determinación de que las resoluciones no tengan más vigencia y que exista un cambio en el cual nosotros nos adheríamos a un protocolo, que era un protocolo en donde la policía le decía, no, señor, usted está cometiendo un delito, vaya a su casa. Y en algunos casos lo teníamos que llevar a la casa. ¿Se sigue vigente eso? Ahora con los nuevos decretos nos manejamos de forma distinta. ¿Y esos lugares de alojamiento? No sé cómo lo quieren llamar. Lo hacemos en la calle. Se hace la imputación en la calle. Ah, correcto. En el lugar. Salvo que no se lo mueve del lugar. No se lo mueve en el lugar, se gana en el lugar, la persona se notifica al juzgado federal. Si no, vuelve a la casa. Ahí sí se vuelve a hablar al juzgado federal, siempre hay que tomar el temperamento que establece el juez. Y el juez, ahí ya no es la imputación del 205, sino que es otro artículo, que es el 239, que en realidad ya es el incumplimiento de una orden emanada por un juez, ya es más gravoso, entonces él puede disponer o la detención de la persona, que puede ser en un establecimiento como una comisaría además, o que sea en la casa. Pero ya es distinto, ya es más gravoso. ¿Vos querías preguntar algo más del tema COVID? ¿Hay otros temitas? No, tengo varios temas más. Por eso, hay varios temas más como para ir cambiando de tema. No, le pregunto más de COVID si hay algún caso sospechoso en la policía de COVID. Sí. Bueno, en Comodoro Rivadavia hoy apartamos todo un turno completo porque no es sospechoso. Dio positivo una efectiva policial, entonces el turno lo tuvimos que apartar completo hasta que le podamos hacer... ¿Cuánta gente es un turno? Y un turno son aproximadamente 15 personas las que estamos apartando. Bien. Contacto estrecho laboral también, con el... Claro, sí, pero no fue contagio. Fíjense qué cosa, ¿no? Yo pienso en los policías que van a actuar en esas fiestas clandestinas. Pero también. No fue así. Fíjense que donde viene... Pensando claro, no, pero es que nosotros cumplimos mucho con todos los protocolos. O sea, el policía siempre va con barbijo, se protege mucho. Puede ocurrir. Pero fíjense cómo ocurre. Ocurre por un contagio de un familiar que se contagió y que ese familiar se lo contagió una efectiva policía. Y dio positivo. Y también... perdemos 15 policías, que no hay mucho, digamos, se pierden 15 policías durante ¿cuánto? ¿14 días? Es muchísimo, 15 policías. Claro. 15 policías es un turno en una comisaría. Por 14 días, siempre y cuando no por menos, ¿no? Hasta que se le haga la medición. Pero uno los pierde. Y si dieron positivo, encima eso se extiende porque hay otros contactos. Y también en Puerto Madryn, en la escuela, en los aspirantes, uno nos dio positivo, que también contagiado por parte de un familiar, dio positivo, era contacto estrecho de un positivo, dio positivo y tuvimos que mandar a la casa a todos los aspirantes 14 días. 14 días, a todo el curso, digamos. ¿Cuántos son? Todos los compañeros. Y ahí tenemos cerca de 100, son 80 y pico. Y eso obviamente retrasa toda la cuestión pedagógica de formación. Sí. Hay un problema subsiguiente a eso, por eso... Ya nos retrasó, porque nosotros estuvimos parados un par de meses, así que ya no van a egresar más en noviembre como egresaban siempre. Hasta ahora estamos con una fecha de egreso que es principio de febrero. Ahora sí. Bien. No, bueno, y ya que hablabas de formación, el tema de la preparación física, se lo he visto mucho en una foto, ha sido una meme en todos lados, cualquier teléfono que no tenga una meme de Mazzoni no existe, digamos. ¿Qué es esto? ¿Se habrá hecho alguna, se hizo una usted mismo, una meme usted mismo, no? No, yo no me las hago, pero sí. Pero tiene. Sí, me llegan todas. Pero ¿qué está controlando? ¿Ha cambiado eso? Usted, esas fotos que vemos, las imágenes que está verificando qué trabajos hacen desde lo físico, el examen... Mire, ahí se están viendo imágenes, mirá. Tenemos que... ¿De las memes? No. Podríamos poner alguna meme, sí. pero... Si trajo alguna, la ponemos. Ya no vimos muchas por eso. Tenemos que... A ver, el ser policía no es solo tener una capacitación intelectual, una formación intelectual para el ejercicio de esa función, sino que fundamentalmente lo tiene que acompañar el físico. El trabajo del policía es un trabajo muy físico también. Todos les estamos pidiendo capacitación porque ahora un policía atiende partos en la vía pública, tiene que hacer mediación, se encuentra con un montón de situaciones que no se encuentran otros. Y siempre primero. Pero el policía está para prevenir y reprimir, en todo caso, cuando supera la prevención, el delito.
Y eso se puede hacer físicamente. Con presencia, no es lo mismo tener un policía que esté excedido de peso, que usted sepa que no puede correr ni 50 metros, a tener un policía que está formado físicamente. No es lo mismo, y no es lo mismo para la sociedad ver eso. No podemos permitir que los ladrones, los delincuentes que nosotros tenemos, saltan un paredón y lo saltan limpio. Y nosotros tenemos policías que no pueden saltar un paredón, no pueden subir una soga. Entonces no lo puedo permitir a eso. Hay muchos que ya están más en el retiro que en el ingreso. Pero nosotros tenemos que trabajar muy fuerte con todo lo que son los aspirantes y los cadetes, porque requerimos que estén muy bien físicamente, muy bien, para la exigencia que van a tener diaria. Un policía es una persona que va a tener una exigencia repentina diaria. Tiene que detener a alguien, se tiene que trenzar en lucha con alguien, lo tiene que hacer y tiene que estar preparado para eso. Y lo que nos encontrábamos era que chicos jóvenes, 18, 20 años, no pueden subir una soga, no pueden saltar un paredón, no pueden saltar un cajón, no pueden levantar un peso. Entonces estamos haciendo las cosas mal. Y con esto he reunido junto con la cúpula policial a todos los docentes, porque estamos haciendo las cosas mal. No puede ser que vengan con eso y que aprueben con eso. No puede ser que un policía, para aprobar un ascenso, que tienen que tener un rigor físico también, porque se les toma el examen, lo hagan con, no sé, 10 flexiones de brazos. Estamos todos locos. O sea, no es eso. Un policía tiene que estar capacitado. Entonces voy a hacer mucho hincapié. Vamos a cambiar lo que es la formación física del policía. El entrenamiento ya no es solamente un policía tiene que salir a correr. No, no. Hay que hacer un entrenamiento policial. Y encima, los distintos grupos que tenemos tienen que tener un entrenamiento físico que es distinto. No es lo mismo el entrenamiento físico de un infante, que por lo general los grupos se entrenan, al entrenamiento físico de un geo. Pero un policía, el común, el que está en una comisaría, que es el que actúa permanentemente, porque es el que permanentemente tiene que estar frente al delito, es el que permanentemente tiene que prevenir, tiene que estar físicamente apto para cualquier situación. Y hoy en día no los tenemos. Esa reflexión es mi última, ese diagnóstico, ¿alcanza a los que están siendo aspirantes a policías o alcanza a la totalidad de la fuerza? A la totalidad de la fuerza. Y a mí me decían, bueno, pero el Estado les tiene que poner un gimnasio gratis, tiene que pagar un gimnasio como para que puedan hacer gimnasia. Yo no sé si están así. Sí he dado las instrucciones que lógicamente, más que nada en los aspirantes y los cadetes tienen que tener, dentro de lo que es, tienen que tener los elementos y he dado las instrucciones para que se compren. Pero yo creo que, yo soy abogado, si quiero hacer una especialidad, yo la estudio por otro lado. En la justicia, si quieren hacer una especialidad, no es que se la pague el Estado. La especialidad, ellos la van cubriendo. Uno tiene que ser responsable con la carrera que elige. Nosotros peleamos mucho para que ya no haya más policías porque quieren venir a cobrar un sueldo, tener un trabajo, sino que el policía que esté sea de vocación. Y si es de vocación policía, lógicamente que va a cuidar su físico, lógicamente que va a querer entrenarse. Entonces, bueno, estamos intentando generar ese cambio. Estamos intentando, pero yo le digo, lo vamos a generar ese cambio. La última mía, la nota que viene, tiene que ver, la que sigue, digo, a la suya, tiene que ver con alguien que ganó una demanda por el uso de información de manera indebida en redes sociales o en determinados medios o pseudomedios. Y le quiero preguntar, porque sé que usted también tiene determinadas demandas, varias, creo más de una, ¿no? Por cosas que se han publicado. Me imagino que por ahí no sé si se dio el caso, ahora lo vamos a ampliar, pero puede ser un antecedente importante. Por supuesto que sí. Usted se está refiriendo a las querellas por lo general de calumnias, injurias. Sí, difamación. Difamación. Mire, la verdad que yo al principio hacía caso omiso a todo. Entiendo que ser funcionario público es exponerse. Yo me expongo en forma permanente. Es más, que muestren absolutamente todo lo mío, porque creo que es una obligación. La vida privada no tienen por qué mostrarla, no tienen por qué decirla. Y si mienten encima, es peor. Y yo llegó un momento, porque yo al principio me aguantaba cualquier cosa, mire que me dijeron cualquier cosa. Y lo aguantaba porque decía es parte del juego. Pero empecé a ver que mi familia lo sufría eso. Yo tengo hijos, mis hijos empiezan a verlo a eso, mi mujer lo sufría eso. Y dije, ¿por qué me lo tengo que aguantar? ¿Por qué me tengo que aguantar que venga cualquiera y me diga que yo soy un chorro? ¿Por qué me tengo que aguantar si yo no tengo nada que esconder? ¿Por qué tengo que aguantar que venga cualquiera y diga hay un curro que está haciendo masónico en la compra de armas? Si es todo transparente. Es más, es tan transparente el Ministerio de Seguridad
que yo todos los meses le mando absolutamente todos los movimientos que hacemos nosotros económicos a la legislatura para que lo miren, sin obligaciones. No solo está el Tribunal de Cuentas, todos los legisladores pueden acceder a eso. ¿Por qué me lo tengo que aguantar? ¿Por qué tengo que aguantar que venga alguien porque dice que tiene un medio que en realidad tiene internet y encima un extorsionador, como es el caso que me tocó a mí, un extorsionador porque dice o me das pauta o te empiezo a sacudir? ¿Por qué me lo tengo que aguantar? Que diga mentiras, Masoni cobró $1 millón. Y yo lo digo, porque el extorsionador es Darío Fernández, al que yo lo estoy querellando ahora. Lo estoy querellando. Entre otros. ¿Por qué lo tengo que aguantar si es mentira? Si yo no tengo nada que esconder. Entonces, creo que este es un antecedente más que importante. Porque hay que ser responsable con las cosas que uno dice. Yo soy responsable y me hago cargo. Y el día que me equivoque voy a ser el primero en venir y decir, me equivoqué con lo que dije. Pero yo no extorsiono, no presiono, ni hablo cosas de la gente que no son. Cuando alguien es un delincuente es porque delinquió. Y yo digo que es un delincuente, pero porque cometió el delito, porque está demostrado que cometió el delito. Ahora, venir a inventar, venir a decir cosas porque soy prensa, y aparte con ese juego que hacen, no la prensa seria, la pseudo prensa, ese jueguito que hacen del potencial, que creen que con eso habría hecho, entonces ensucian, total después no tienen responsabilidad. Bueno, yo creo que lo que hizo Martínez Zapata y que ganó, yo creo que es el camino que tenemos que tomar todos. No solo tenemos que vindicar, yo ya tengo 7 vindicaciones presentadas en la Fiscalía. Cada vez que me imputan a mí la comisión de algo que podría ser un delito, voy y me presento a la Fiscalía y pongo todos los elementos y digo, investíguenme. Las 7 han dicho de que no hay presencia de delito. En las 7. Yo después no lo digo públicamente. Pero estoy tranquilo, tengo los elementos necesarios. Estoy tranquilo y los uso para querellarlos. Los voy a querellar a todos aquellos que mientan, los voy a querellar. ¿Por qué? Porque no tengo por qué aguantármelo. Gracias por acompañarnos. Gracias ministro. por venir. Por favor. Bueno, gracias por la visita. Bueno, ya saben, se retoman los retenes con sanciones severas para los incumplimientos. Está el DNU vigente desde hoy y por 14 días. Hacemos la pausa y en un ratito más hablamos con el doctor Martínez Zapata.